El sistema respiratorio consta de nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente, alveolos. Las funciones del sistema son: conducir el aire hacia la zona respiratoria, el calentamiento y humidificación del aire inspirado, su filtración y su limpieza. Las vías de aire del sistema respiratorio se dividen en dos zonas funcionales, las cuales son: la zona de conducción, donde se incluyen todas las estructuras anatómicas a través de las cuales pasa el aire antes de llegar a la zona respiratoria. Y la zona respiratoria es la región donde ocurre el intercambio de gases y, por ende, incluye los bronquiolos respiratorios y los sacos alveolares terminales. Hay dos tipos de células alveolares, designadas células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1 comprenden 95 a 97% del área de superficie total de los pulmones. Así, el intercambio de gases con la sangre ocurre principalmente a través de las células alveolares tipo 1. Las células alveolares tipo 2 son las células que secretan surfactante pulmonar y que resorben sodio y agua, lo que evita la acumulación de líquido dentro de los alveolos. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial, y consta de fosfolípidos junto con proteínas surfactantes hidrofóbicas. El surfactante queda entremezclado entre moléculas de agua en la interfaz entre agua y aire. Esto reduce los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua en la superficie y, por eso, reduce la tensión superficial. La adaptabilidad pulmonar puede definirse como el cambio del volumen pulmonar por cambio de la presión transpulmonar. En otras palabras, una presión transpulmonar dada causará mayor o menor expansión, dependiendo de la adaptabilidad de los pulmones. El término elasticidad se refiere a la tendencia de una estructura a regresar a su tamaño inicial tras ser distendida. Debido a su contenido alto de proteínas elastina, los pulmones son muy elásticos y muestran resistencia a la distensión. Tensión superficial. Las fuerzas que actúan para resistir a la distensión comprenden resistencia elástica y la tensión superficial ejercida por líquido en los alveolos. Los pulmones secretan y absorben el líquido en dos procesos antagónicos que en circunstancias normales solo dejan una película de líquido muy delgada sobre la superficie alveolar. La absorción de líquido es impulsada por el transporte activo de sodio, mientras que la secreción de líquido es impulsada por el transporte activo de cloro hacia afuera de las células epiteliales alveolares. La ley de Laplace dice que la presión creada por la tensión de superficie debe ser mayor en el alveolo de menor tamaño que en el de mayor tamaño. Esto implica que sin surfactante, los alveolos de menor tamaño se colapsarían y vaciarían su aire hacia los alveolos de mayor tamaño. Los músculos de la inspiración son: músculo esternocleidomastoideo, escalenos, intercostales externos, intercostales paraesternales, diafragma. Y los músculos de la expiración son los intercostales internos, el oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen, y finalmente, el recto del abdomen. En una inspiración normal y tranquila, la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos incrementa el volumen torácico y pulmonar, disminuyendo la presión intrapulmonar hasta aproximadamente menos 3 milímetros de mercurio. La inspiración, auxiliada por la contracción de músculos accesorios, como los escalenos y esternocleidomastoideos, disminuye la presión intrapulmonar a más 20 milímetros de mercurio o menos. La relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, más el retroceso elástico de los pulmones, disminuyen el volumen pulmonar y aumentan la presión intrapulmonar hasta aproximadamente un aumento de 3 milímetros de mercurio. La expiración, ayudada por la contracción de los músculos abdominales y los músculos intercostales internos, aumenta la presión intrapulmonar hasta 30 milímetros de mercurio o más.
La ventilación es el proceso mecánico que desplaza el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica, y durante la expiración es mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar, de modo que la diferencia entre ambas mantiene los pulmones pegados a la pared torácica. Los cambios de la presión intrapulmonar ocurren como resultado de cambios del volumen pulmonar. La ley de Boyle menciona que la presión de una cantidad de gas es inversamente proporcional a su volumen. Un aumento de volumen pulmonar durante la inspiración disminuye la presión intrapulmonar hasta cifras subastoféricas. Por consiguiente, entra aire, una disminución del volumen pulmonar aumentaría la presión intrapulmonar por arriba de la atmósfera y saldría el aire. La concentración de oxígeno del aire más alta en los pulmones que en la sangre, el oxígeno se difunde desde el aire hacia la sangre. Por el contrario, el dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia el aire dentro de los pulmones por difusión a favor de su gradiente de concentración. Como resultado de este cambio de gases, el aire inspirado contiene más oxígeno y menos dióxido de carbono. El espirograma muestra los volúmenes y capacidades. 1. Capacidad pulmonar es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. Por ejemplo, la capacidad vital es la suma del volumen de ventilación pulmonar, el volumen de reserva inspiratoria, y el volumen de reserva expiratoria. Sí. ¿Entendí? ¡Ay, por Dios! ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! ¿Cansa? ¡Aprendí algo! ¡Aprendí algo! Tal vez no deberías aprender si serás tan indisciplinado. Ahora siéntate y cállate.